El abogado Wilfredo Robles mencionó que el golpe de Estado a Pedro Castillo fue por el litio. Y en esta parte, pues, Wilfredo Robles tiene toda la razón. Lo cierto es que el golpe de Estado en el Perú ha sido por el litio. El golpe de Estado que dieran a Evo Morales en Bolivia fue por el litio. Y no lo dice Evo Morales. Lo dijo Elon Musk, el dueño de Tesla de Estados Unidos. Habló sobre este caso. Entonces también se pronunciaron en su momento varias autoridades norteamericanas. Entonces el Perú tampoco ha sido ajeno a esta trama por el litio, porque hoy el litio se ha convertido en la energía, el combustible del futuro. También el abogado Wilfredo Robles mencionó que en el Perú no existe democracia. Lo que hay una organización criminal detrás del golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo. Hoy este es un tema geopolítico que afecta a toda la región en Latinoamérica. Están buscando de traerse la guerra de Medio Oriente, la guerra pues hacia Latinoamérica. Hoy hay muchos jueces probos, pero tienen miedo, tienen temor darle la razón a Pedro Castillo. Vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dieron los abogados de Pedro Castillo. Bien, muy buenas tardes. Le agradezco la pregunta, señor periodista. Sí, el Código Penal tiene un título preliminar. El Código Procesal Penal, bueno, pues acá los expertos, los que fungen de expertos juristas y de legisladores hacen tan mal las cosas que tenemos un Código Procesal Penal que no tiene título preliminar. No tiene, se han demorado 20 años en implementarlo y no tiene título preliminar, no tiene título preliminar lo tiene, ¿no? O sea, no tiene, digamos, una exposición de motivos. O sea, el Código Penal tiene su exposición de motivos y el Código Procesal Penal lamentablemente está huérfano de una exposición de motivos. Títulos preliminares los tienen ambos, que tendrían que ser un reflejo, una enumeración de principios de lo que son esta exposición de motivos, ¿no? El ánimo, la corriente doctrinaria que nos va a guiar, ¿no? ¿Y por qué no se cumple? Por una sencilla razón, ¿no? Si bien en esta conferencia de prensa se ha narrado y se narran en otros, pasajes y personajes de lo ocurrido el 7 de diciembre, que el general fulano, que el coronel fulano, que la esposa fiscal, pero creo yo que no es un tema de lucha entre individuos, y me quiero robar la última parte de su tercera pregunta, los de arriba y los de abajo. Y yo creo de que nosotros hemos vivido durante 200 años en una sociedad dividida entre clases sociales. Y lo que ha ocurrido con Pedro Castillo es reflejo de eso, de que hay un pequeño grupo, una élite dominante, ¿no?, que siempre ha manejado la pauta acá, y que precisamente con Pedro Castillo se rompió eso. Como lo dijimos alguna vez con algunos de ustedes que van a la Plaza San Martín, siempre nos dan un menú, pues, ¿no?, de 4 o 5 fulanos que eran los políticos profesionales. Por eso es que siempre la narrativa de la oligarquía ha sido que Pedro no sabe, Pedro no entiende. Entonces, pero el problema no es Pedro, pues. El problema es todo aquel rural no me entra a Palacio de Gobierno. Ese es el mensaje racista de esta oligarquía. Y ellos nunca aceptaron el triunfo electoral de Pedro Castillo. Y a lo largo de todo ese íter, pues, ha sido ataques contra él. Dicen ellos que pedían de que se agote el tema de las dos cuestiones de confianza. Oigan, pero en la realidad, ¿qué ministro, qué funcionario que designaba Pedro Castillo ha sido? O sea, ni siquiera le permitían designar a su funcionario de confianza, ¿no? Incluso el colega, el mismo Walter Ayala, ¿y qué ministro? O sea, ninguno le gustaba a ellos. Y finalmente no le gustaba a Pedro, porque no es problema de Pedro, es problema de la voluntad popular. O sea, porque luego de 200 años, alguna vez
de una manera algo genuina, se expresó la voluntad popular por primera vez en lo que era una caricatura de democracia. Entonces, eso es lo que no aceptan. Y eso es lo que se maquinó el 7 de diciembre con el madrinazgo de la embajadora de Estados Unidos, que no solo recibió al generalito tal, a cual, ¿no? Que Dina también estaba ahí, ¿no? Y ahí no se va a tomar galletitas con tecos, ¿no? Una embajada americana, sabemos que ellos planifican golpes a ganar, ¿no? Entonces, acá el problema es grande, y el problema no es meramente jurídico, ¿no? Y no lo hemos puesto nosotros así, es jurídico y político. Entonces, la defensa se extiende hacia eso, ¿no? En realidad, pues, y en buena hora, ¿no? Las acciones que se hacen para que justamente esto quede claramente, por ejemplo, la denuncia de mi colega, y hay toda una organización criminal, pero que es liderada desde poderes fácticos incluso externos, ¿no? Ellos hablan del triángulo del litio, ahora hablan del cuadrángulo del litio, ¿no? Ya la prensa mexicana ayer ha publicitado un reportaje y dice el golpe del litio. Y esos son los intereses de trasfondo acá. O sea, no son problemas de rivalidades entre personajes, de criollos, de acá, no. Pues esto es algo grande, ¿no? E incluso la intromisión, la ocupación militar norteamericana trasciende al problema del Perú. Es un tema de control de la región, es un tema geoeconómico, geopolítico, y están poniendo en riesgo la paz de la región, porque si ellos tienen sus problemas con China o con Rusia, que vayan a pelear en sus territorios respectivos, que no quieran traernos la guerra acá, porque es lo que quieren traernos la guerra acá. O sea, que América del Sur sea otra Ucrania, y por eso mantienen militarizado a Puno, ¿no? Entonces, creo que tiene esos ribetes, y esa es la razón. O sea, no es solo que el golpe es de los congresistas, ¿no? Y hay un colega que precisamente nos ha pedido información al Congreso y confirma lo que están diciendo mis colegas. No hay moción de vacancia. Y el día miércoles pasado, el congresista Málaga, en Canal N, lo dijo, acá están los amigos de Canal N, dijo en el programa de Jaime Chincha de que su moción de vacancia nunca fue votada, fue trunca. El congresista debería reclamar, ¿no? Oye, que se concluya pues mi pedido, ¿no? O sea, ¿en qué quedó votado en el camino? Y acá a este colega le responden y le dicen que en el pleno del 7 de diciembre de 2022 no fue debatida ni sometida a votación la moción de orden del día 4904, materia de la consulta ciudadana. La 4904 es la del congresista Málaga, ¿no? Conocido como el doctor Vacuna, creo, ¿no? Ya, eso lo está diciendo el Congreso, y acá está lo que dice mi colega, que no alcanzaron los 104, acá está la relación, ¿ah? Claro, algunos de la extrema derecha tenían que votar a favor de la vacancia, pues, ¿no? Hay otros que siempre se ponen un barniz, ¿no? De que son del pueblo. La felonía también se cumplió ahí y son parte de esa organización criminal, pues, ¿no es cierto? Porque simularon un procedimiento de vacancia. Ahí están los 102 votos que tenían que ser, bueno, lo que se exige son 4/5 partes para adelantar esos plazos, ¿no? Acortar esos plazos. Y ahí está la información, ¿no? Lo dejamos para la prensa. Entonces, el problema es que la fiscal de la Nación también es parte de esta organización, ¿no? Y eso, durante toda la gestión del presidente Castillo, desde que ella fue designada, era una notoria y furibunda opositora a la gestión del presidente Castillo. Ella salía todos los días en televisión, ¿no? Era una estrella de la televisión. Hoy día está ausente, se ha ido de vacaciones, parece en la tele, ¿no? Porque el despacho sigue siendo una fábrica de carpetas contra Pedro Castillo. Ahora, el Poder Judicial igualmente. Entonces, esto me lleva a rescatar lo que dijo mi colega. No estamos en una democracia y nuestra gente, como decía Vallejo, todo arte y voz genial viene del pueblo hacia él, y ha creado una canción, ¿no? Esta democracia ya no es democracia, pues. Y esa es una gran verdad, pues, ¿no?
ya no es una democracia. Desde el 7 de diciembre más nítidamente no lo es. Entonces hay una dictadura, hay una usurpadora, hay toda una banda que controla las instituciones y los jueces son parte de ello. Qué lamentable, ¿no? Bueno, nosotros teníamos mucho respeto, porque algunos son docentes, nos han enseñado a uno, ¿no? Bueno, predicaban otra cosa en las aulas y ahora resuelven otra cosa. Entonces, el tema concreto ahí es que estos jueces ya no son jueces, pues, ¿no? Ya no son jueces, ellos no resuelven con el derecho, resuelven bajo una consigna política. Y la consigna política del momento es mantener a Pedro Castillo a toda costa en prisión, porque el día que él ponga un pie fuera de ese penal, ellos se caen. Ellos se caen, eso es lo que tienen. Entonces, esa es la consigna de ellos. Y entonces, lo que vemos, y el Perú es prólijo en su historia de lo que son dictaduras. ¿Y cómo se comportan los jueces en dictadura? Y en la región también, Argentina, Chile, repasemos. Son jueces de dictadura. Eso es lo que son. Entonces, pero contra ellos, bueno, nos vamos a cejar nosotros, nos vamos a resignarnos, seguimos la batalla en el plano legal, mientras la ciudadanía, aplicando correctamente el artículo 46 de la Constitución, sigue en desobediencia civil. Ellos creen que lo van a parar, yo creo que se equivocan. Eso es lo que puedo decir al respecto. Muchas gracias, doctor. Sigamos con la ronda de preguntas. El medio informativo Yacha Iwasi tiene el uso de la palabra. Perdón, doctora, ya la tiene que responder. ¿Repito la pregunta? Sí, doctor. Bueno, ya. En vista de que hay régimen laboral flexible, las autoridades, los jefes de institución cambian constantemente de su personal. Tal es el caso que en la página oficial del peruano han cambiado un montón de fiscales de enriquecimiento ilícito, de corrupción de funcionarios, de extinción de dominio, y en el Poder Judicial también, ¿no? Corte Suprema, Cortes Superiores también. Entonces, la pregunta concreta es, ¿usted podría afirmar que la inestabilidad laboral favorece a la corrupción? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, para nadie es un secreto que la provisionalidad genera muchas veces inestabilidad jurídica, ¿no? Pero cuando esto ya tienen algún, digamos, sentido mafioso, ya se genera corrupción, pues, ¿no? ¿Qué podemos esperar de un sistema de justicia si el día 7 de diciembre hemos visto, ¿no?, en esta función ilegal de la señora Dina Boluarte presente allí, ¿no?, a la señora Elda Barrios, ¿no?, que era presidenta en ejercicio del Poder Judicial, estamos hablando del Poder Judicial, ¿no? También hemos visto ahí a la señora fiscal de la Gobernación, ¿no?, Patricia Benavides. Hemos visto también que el Tribunal Constitucional sacó un comunicado avalando, ¿no?, a la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces hemos visto a casi todo el sistema de justicia presente, pero para el mal. Es por eso, ¿no?, que se interpuso una petición a nivel internacional, porque ya la demanda que ahora se va a ventilar el día 23 de junio, la verdad está interpuesto el día 30 de enero, o sea, se demoró medio año para calificar y poner audiencia, ¿no? O sea, es un retraso enorme. Acá muchas veces hay jueces miedosos, ¿no? Muchas veces no es que sean políticos, sino los que tienen miedo, ¿no? Sino que no he percibido, hay muchos jueces, ¿no? Tienen miedo de repente dar la razón y mañana van a ser expuestos por la prensa negativa, ¿no?, por la prensa feroz, de repente van a ser expuestos, ¿no?, y tienen miedo a eso, ¿no? Pero también tengo la seguridad que hay muchos jueces que son probos, ¿no?, y estamos esperanzados en ellos. Volviendo a tu tema, hemos visto 70 muertos, ¿no?, acá en el interior del país, no hay ningún detenido. Esa fiscalía que fabrica carpetas no trabaja en nada, ¿no?, con relación a los 70 muertos. Hemos visto ahí una decía tremenda de la investigación fiscal
ya lo dijo ya varias ONGs, ¿no?, dedicadas al tema de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, creo, ¿no?, en el sentido que ha habido una deficiente investigación. No han sido recogidas los casquillos de balas en el momento, no ha habido necropsia, no ha habido absorción atómica, o sea, son pruebas que se debieron hacer en el momento. Ya a estos tiempos, ya digamos, ya se ha perdido inclusive, ¿no?, la cadena de custodia, ¿no? Es por decir, vemos, ¿no?, una tremenda falta, ¿no?, de voluntad por parte del Ministerio Público para investigar, ¿no?, los delitos de lesa humanidad. Sin embargo, al otro lado, cuando se trata de Pedro Castillo, vemos, ¿no?, una fiscalía inclusive, ¿no?, que se ha creado, ¿no?, contra el poder, ¿no? Acá el derecho es natural, ¿no?, el juez natural, el fiscal natural, eso está en los libros de derecho. Sin embargo, acá se ha vulnerado inclusive al fiscal natural y se ha creado una fiscalía con nombre propio, ¿no?, para investigar a Pedro Castillo. Todo eso nos lleva a ver, ¿no?, que existe una corrupción tremenda, ¿no?, en el sistema de justicia, ¿no? Eso va sumado el tema que usted me dice, la provisionalidad. Yo como fiscal pongo a quien más me conviene esa provisionalidad, y eso genera, ¿no?, que la justicia sea más débil de la que debe de ser, ¿no? Esa es mi respuesta a su pregunta. Gracias. Si seguimos con el doctor, también me dijo que iba a responder Eduardo Pachas. En la misma línea del doctor Walter Ayala, simplemente, y no repetir, en efecto la provisionalidad crea un aspecto fundamental, pero sin embargo las resoluciones escritas tienen un sello y una firma y dejan un antecedente. Aquellos que han firmado y han dicho que 104 y 101 han cometido y cometen el delito de prevaricato, aparte de haber sido parte de esta organización que le han usurpado el poder al presidente Castillo y han puesto a una usurpadora, Dina Boluarte, que todos los actos que firme son nulos, que todos los contratos ley que va a renovar no van a tener valor, porque esos contratos van a tener un periodo de 20, 25, 30 años, y los otros gobiernos, cualquier otro gobierno y aquel que acepte, lo van a declarar nulo en instancias internacionales. Por tanto, la señora Dina Boluarte no tiene legitimidad para gobernar este país ni firmar los documentos que está haciendo. Y si crea contratos leyes o renueva los mismos, no van a tener valor en el tiempo. Pase su gobierno, entre otro gobierno, cualquiera lo pueda declarar nulo en la línea cómo fue elegida y la forma como usurpó el poder y metió preso a un inocente. Es todo, señor. Sí, seguimos con la rueda de preguntas. Bueno, vamos a darle pase al medio informativo de Yacha Iguasi y lo vamos a seguir. Bien, bueno, saludos a los doctores que están presentes y a los hermanos de la prensa alternativa que están llevando la voz del pueblo. Doctor Pachas, en la República acaba de salir una noticia sobre usted, de una declaración que ha dado, para que se vea cómo muestra lo que se dice aquí en la sala. Abogado Eduardo Pachas dice que Pedro Castillo dio golpe de Estado bajo... A ver si lo aclaro por ese sentido. Doctor Pachas, número uno, y el doctor Wilfredo Robles, si ya sabemos, si el pueblo hemos estado en Juliaca, en Milagro, hemos estado en Juli, se menciona que Ministerio, Fiscalía, la misma porquería. ¿Cómo haríamos, doctor, en ese caso? ¿Solamente se tiene que apelar a las instancias supranacionales o cuál sería otro camino para poder volver a la democracia en el Perú? Señor periodista, ¿me permite? Voy a contestarle de forma rápida. Ustedes están presentes, han grabado mi declaración. Lo que he dicho es uno. El presidente Pedro Castillo tenía un discurso el día 6 de diciembre, firmado por los abogados presentes. Lo que he dicho es que había un rol de 60 minutos enviado por oficio, en los cuales 40 minutos iba a hablar el presidente Castillo, 15 minutos iba a hablar el abogado Benji Espinosa y 5 iba a hablar el doctor Palomino Manchego. Fue firmado ese discurso por los ministros Sánchez y también estaba el ministro Alejandro Salas, y yo también he estado ahí. Se hizo el discurso, se envió la lista y el discurso al Congreso de la República. Ese era el discurso que se iba a leer. El día viernes 7 a las 6 de la mañana se había reunido en el Ministerio de Defensa y la testigo Sila Sánchez Camada, secretaria del ministro de Defensa Bobbio, y es más, Canal 2 sacó un audio a todos los militares diciendo que han defendido la democracia,
pero ese audio no demostró una variable fundamental, que en esa reunión del viernes 7 de diciembre a las 6 de la mañana estaba el general Chávez Cresta, hoy ministro de Defensa. Chávez Cresta ha aceptado que estaba en esa reunión, y estaba la señora Sila Sánchez Camada, ya relatado con lujo de detalles cómo fue el golpe planificado para derrocarlo y, de no ser el caso, atentar contra la vida de Pedro Castillo Terrones. También he dicho que el presidente Castillo fue detenido en la avenida Wilson con armamento pesado, donde no había racionalidad ni proporcionalidad, en la línea que Castillo solamente estaba acompañado de su menor hija Londra, su hija Jennifer y una mujer, su esposa Livia. Entonces, ¿para qué había que apuntarlo? ¿Para qué había que usar ese armamento? La respuesta es obvia: iba a ser matado. Pero como estaba toda la prensa a nivel nacional e internacional, no lo hicieron. Entonces, el presidente Castillo, siendo un estratega, se puso buen recaudo para ver hasta dónde eran los límites o las raíces de ese golpe que a él estaban haciendo. Eso he dicho. Por tanto, el presidente Castillo, sabiendo y conociendo que no iba a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas en la línea y en la versión de la señora Sila Sánchez Camada, lo que ha dicho el propio general Jorge Chávez Cresta, ministro actual, que allí estuvo el 6 de diciembre, el presidente Castillo lee una proclama, sabiendo y conociendo que no iba a tener resultado. Ya ha explicado hasta la saciedad el doctor Olivera qué cosa es el delito imposible en la línea, y ha explicado el objeto del delito y la función del delito, que no puede darse porque él no tenía las Fuerzas Armadas, no tenía un armamento, no tenía nada. Ya lo he explicado. Por lo que sí ha sacado la República es contrario a lo que he dicho, y simplemente apoyan a un gobierno que no tiene los 104 votos, y al lugar que vaya lo voy a decir: las matemáticas no cambian. Si la democracia no se respeta, y si estamos en un Estado de Derecho, Pedro Castillo debe ser restituido de su puesto y dado la libertad, porque nunca fue legítimo. 104 votos no existió, solamente existió 101, y eso nadie lo va a cambiar. Estas son cuestiones de matemáticas. Gracias, señor. Seguimos con la rueda de preguntas. Para que complemente. Que responda. El medio informativo. Agenda País. No, falta que dé su respuesta. Sí, perdón. Que termine. Sí, gracias por la pregunta, y en primer lugar quiero solidarizarme con mi colega por la forma como cierta prensa adicta a la dictadura tuerce nuestras palabras. Ya lo hizo anteriormente el diario Clarín de Argentina, diciendo que el abogado de Pedro Castillo reconoce que dio un golpe, ¿no? Y ahora hacen lo mismo, ¿no? Y bueno, nosotros creo que tenemos una postura coherente de rechazo a que Pedro Castillo haya dado un golpe. Pese a que golpe de Estado no es una categoría propiamente de las ciencias jurídicas o disciplinas jurídicas, sino propia tal vez de la ciencia política, o la sociología política, o la historia, es siempre un golpe de Estado, es un operativo militar violento. Entonces, ¿qué dominio de algún operativo militar violento puede existir? O sea, la ausencia del elemento central del delito de rebelión, que es el alzamiento en armas, es tal que los jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema están ensayando una nueva teoría, que se puede configurar el delito de rebelión como un alzamiento no armado. A eso están llegando. Y en todo caso, el alzamiento del presidente Castillo Pablo será pues un alzamiento verbal, aunque él no levantó mucho la voz, porque él no es de voz altisonante, ¿no? O sea, él como profesor tiene una voz bastante amable, una tónica bastante amable, ¿no? Y así leyó su discurso. Entonces, ¿qué será? Pues alzamiento verbal, ¿no? Entonces, ese es el tema, o sea, es tan fuera de sentido ya, ni siquiera jurídico, sino de sentido común lo que se le imputa, que no hay pues ningún golpe, ni tampoco hay delito de rebelión. Y tampoco, respecto al mensaje que el presidente Castillo da, no hay ninguna amenaza. Lo que hace el presidente Castillo, y es lo que él refiere y autorizado a plantear, es de que lo que él en el último momento que tuvo oportunidad de hacerlo dentro de ese palacio reivindica algunas cuestiones. Por ejemplo,
muchos sectores que hoy protestan están planteando la asamblea constituyente, la convocatoria a una asamblea, y ahí está la convocatoria, pues, porque él dice que se convoque, se cierre ese congreso y se convoque a una elecciones para una asamblea legislativa con facultades constituyentes. Y hay varias cuestiones ahí que él plantea para una situación de reivindicar su posición política como líder político. Es un acto netamente político que no tiene las formalidades de ningún acto de gobierno. Ahora, que ellos quieren forzar la figura, es otra cosa. Ahora, el tema de que, claro, pues no, esta democracia ya no es democracia, esta justicia ya no es justicia, como dice la canción, y como, bueno, nos hace recordar para lo que está pensando la gente en el sur, y no le falta razón, pues, ¿no? O sea, si antes la justicia era un bien escaso, antes del 7 de diciembre pasado, después del 7 de diciembre la situación es peor. Entonces, lo que yo sé por mis lecciones de historia, pues en el colegio y en la universidad, en los cursos generales, las dictaduras caen por la acción de la población. Eso es lo que yo aprendí. Entonces, pero es necesaria pues la acción legal, jurídica, porque como dice mi colega docente, el doctor Walter Ayala, pues sí, debe haber, no perdemos la esperanza de que deben haber jueces valientes, algunos pocos seguramente, de los pocos buenos, y seguimos pues tanto en la vía interna, y claro, los organismos internacionales también, pese a que tienen unos procesos lentos todavía, pero que también sirven porque en el plano internacional es necesario que esta dictadura sea desenmascarada. Claro, porque cuando se ha ido a Europa, por ejemplo, se sorprenden, ¿no? A veces algunos parlamentarios, algunos dicen, pero no sé qué es lo que quieren ustedes, ¿no? ¿A qué vienen, no? Porque los parlamentarios, eurodiputados, digamos, creo. Entonces, y les hacemos recordar, ¿no? ¿Cómo que a qué vienen, ¿no? O sea, ¿dónde está su indignación? En junio del año 2021, en Estados Unidos, muere George Floyd, producto de la brutalidad policial, ¿no? Y bueno, desata la ira del pueblo norteamericano, justa ira. Oye, las cadenas de noticias nos informan a cada hora de George Floyd, de esto, lo otro, qué bien, ¿no? Qué bien, porque toda vida es valiosa. Oye, pero acá vamos ya 80 George Floyd y no vemos ese nivel de indignación, ¿no? Porque todo está pues manejado, parece que hasta la indignación la manejan los poderes globales, ¿no? Entonces, digamos, el Parlamento Europeo se pronunció en aquella ocasión. O sea, en 48 horas teníamos un pronunciamiento, pero hoy no lo tenemos, ¿no? No somos afroamericanos, somos andinoamericanos, pero creo que la vida de los nuestros es tan valiosa como la del hermano George Floyd. Entonces, seguramente de ahí surgirá, todos en conjunto sumaremos para rescatar nuestra patria, porque esta situación de hecho no puede quedar así. Es todo lo que podría decir. Muchas gracias. Le pedimos a los expositores que puedan sintetizar un poco más las respuestas para que más medios informativos puedan dar a conocer sus preguntas. Le vamos a dar pase al medio informativo. También le aclaramos que la pregunta sea concisa,